Dios les bendiga, hermanos. No piensen que estoy haciendo voz de locutor, nada más que me pegó una gripe. Quisiera que se quedara la voz así, ¿verdad? Así que no se ilusionen. Muy bien, damos gracias al Señor porque estamos de regreso. Agradezco la oración de cada uno de ustedes, también por el interés mostrado a lo que el Señor nos ha permitido lograr. Y digo nos en plural porque no es algo singular, sino que verdaderamente este es un logro que el Señor nos ha dado, y es un logro en familia y la iglesia en total. Como les dije, hay tantas cosas, ¿no?, que pudiéramos decir acerca de eso, pero el Señor lo sabe y cada uno de ustedes lo sabe. Así que damos gracias al Señor, y si hay algo que quedó muy grabado en el corazón fue la insistencia de los hermanos en que esto no es todo, hay que seguir adelante. Aquí es donde empieza más una vida de santidad, aquí es donde empieza una vida más de servicio, aquí es donde empieza una vida de verdaderamente ser fiel y proclamar el evangelio. No hay otra cosa, no hay un interés ajeno a la gloria de Dios. Y reconozco que no todo será así, pero en algunos casos, pero la mayoría que estuvimos ahí, wow, fue una bendición ser exhortado. Y le decía a los hermanos el domingo, si alguien me preguntó, ¿y qué fue lo que más le impactó? Que nos bajaron el autoestima. Y nos dijeron, no piensen mucho de ustedes, siempre piensen en la gloria de Cristo. Siempre piensen en la gloria de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer. Como iglesia, como pastor y como líderes en la iglesia, es lo que queremos buscar. Más santidad, más humildad y más servicio al Señor. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Y bueno, quisiera pedirles que vayan a Mateo 21, del versículo 23 al 32. Mateo 21, del 23 al 32. Mateo nos sigue llevando en este recorrido que nos muestra la última etapa del ministerio de Cristo en la tierra antes de ir a la cruz del Calvario. Y sería bueno recordar que hemos dicho que aquí ha empezado un conflicto profundo con los líderes de Israel. Siempre existió, pero ahora es un conflicto frontal, frente a frente. Jesús acusándolos públicamente, derribando sus argumentos, avergonzándolos y mostrándoles que no aman la verdad, pero aman su propia vanidad. Y el contexto de estos versículos del 23 al 32 es la maldición a la higuera que fue hipócrita, que fue falsa, que pretendió tener fruto, pero no tenía fruto. Y eso representaba la realidad espiritual del pueblo de Israel, específicamente de los líderes. Pero si los líderes estaban así, el pueblo seguía sus pasos. Y en realidad esto fue un anuncio del juicio que vendría. Y entonces lo que vimos en la maldición de la higuera era una falsa profesión. Y ahora los versículos que vamos a ver también nos hablan acerca de una falsa profesión. Y es que ese es el problema.
Esa es la amenaza más grande a la verdadera vida espiritual. Es aparentar lo que no se es. Una falsa profesión condena. Una falsa profesión no abre la puerta al reino de Dios, la cierra. Una falsa profesión trae el juicio de Dios. Y seguimos viendo, estos versículos van a ser el puente en lo que serán 3 parábolas. Hemos visto la parábola de la higuera, era una parábola representada, no era una parábola contada de parte de Jesús, sino era una parábola vivida. Y ahora, en estos versículos, del versículo 28 al 32, del 23 al 27 encontramos el conflicto, y luego Jesús ilustra con una parábola del versículo 28 al 32. Y antes de entrar en el texto, tenemos que recordar que las parábolas tenían como objetivo comunicar la verdad de Dios a los discípulos, pero ocultar la verdad a los rebeldes, a los hipócritas, a los que continuamente rechazan la verdad de Dios. Y vimos que eso era el juicio de Dios, pero también era misericordia de Dios. Porque mientras más verdad se conoce, más grande es el juicio. Y así que el esconder la verdad de estos hombres era misericordia, como también era juicio. Así de sabio es Dios. Y toda parábola tiene como propósito comunicar una verdad espiritual. La verdad espiritual de la parábola que vamos a leer, manténganlo en mente, del versículo 28 al 32, es la siguiente. Reconocer la autoridad de Cristo trae salvación. Y de la misma manera, el no reconocer y rechazar la autoridad de Cristo trae condenación. Eso es lo que nos comunica la parábola. Vamos a leer entonces el versículo 23 al 32. Y dice: cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús le dijo: yo también haré una pregunta, os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. En otra palabra, los judíos, los líderes, llegaron a Jesús a preguntarle con qué autoridad y de dónde venía la autoridad con la que él hacía las cosas que estaba haciendo. Y Jesús le responde, no contestando, no sometiéndose a sus caprichos, sino haciéndoles una pregunta que los acorrala en un lugar sin salida. La pregunta de Jesús les hace y les dice: ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá, entonces ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. No sabemos. Y él a su vez les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y ahora empieza la parábola. Pero, ¿qué os parece?
Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo: yo iré, Señor. Y no fue. Es interesante ver que este padre, que representa autoridad, se acerca al primer hijo y le dice en una forma de orden: ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Esa es una oposición a la autoridad. Imagínese que un hijo le responda así a un padre: no quiero. Pero Mateo nos dice que después, arrepentido, fue. Y llegando al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo: yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos, le hace la pregunta Jesús a los líderes judíos, cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Si hay una proposición fundamental del cristianismo, es que Dios es creador. Un cristianismo sin ese conocimiento no es cristianismo. La proposición de que Dios es creador es fundamental para la creencia del cristianismo, para la fe. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene que aceptemos la verdad que el Dios en el que creemos es un Dios creador. Si Dios es creador, Él es la máxima autoridad. Él es la suprema autoridad y no hay nadie como Él. Si Él es creador, todo lo demás es creación. Y si sabemos que Él es creador, y sabemos que Él es santo, y sabemos que Él es justo, tenemos que concluir que si Él es la máxima autoridad, los hombres están en problemas. La verdad de que Dios es creador, justo y santo, y que el hombre es todo lo opuesto, injusto, depravado, pecador, lo pone como objeto del juicio de Dios, quien es la máxima autoridad. Dios es soberano. Él hace como Él le place. Él no consulta con nadie cuando Él quiere hacer algo. Romanos 11, 33 al 36. Vamos a verlo. Romanos 11, 33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién ha aconsejado a Dios?
Cuando Dios hizo la creación, Él no pidió consejo a nadie. Génesis establece que hay un Dios creador con autoridad y empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis no se preocupa por argumentar con el hombre para tratar de convencerlo de que existe un Dios quien tiene autoridad. Lo da por sentado. En la creación Dios no consultó con nadie. Cuando hizo al hombre no consultó con nadie. Versículo 35 de Romanos 11:35 dice: ¿o quién le ha dado a él primero para que tenga que recompensarle? O para que se le tenga que recompensar. La respuesta a esa pregunta es nadie. Y el versículo 36 lo establece muy bien, diciendo: porque de él, por él y para él son todas las cosas. En esa fórmula el hombre no se encuentra. Todo viene de Dios. Él no consulta con nadie porque Él es la máxima autoridad. Todo es por Él y para Él. Son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que hablan de autoridad y poder. La primera es dunamis, que habla de poder en el sentido de capacidad de hacer algo. La Biblia nos dice que Dios puede hacer todo y que para Él no hay nada imposible, y que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios es capaz de hacer todo. Todo aquello que no viola su carácter. La palabra que tenemos en nuestro texto, autoridad, cuando los judíos vienen y le preguntan a Jesús: ¿quién te ha dado esta autoridad? Esa palabra habla de un derecho legal para hacer algo. Dios no solamente tiene la capacidad de hacer todo lo que Él desea, pero Él tiene el derecho legal de hacer todo lo que Él desea. Eso es soberanía. Eso es el poder de Dios. Y ese poder de Dios le fue otorgado a Cristo Jesús. En su ministerio Jesús tenía poder sobre la enfermedad. Tenía autoridad sobre la enfermedad. Tenía autoridad sobre el mundo espiritual, liberando a los endemoniados. Tenía autoridad sobre la naturaleza, calmando la tormenta. Tenía autoridad, como vimos en Mateo 9, de perdonar pecados. Jesucristo tenía autoridad para enseñar. Tanto así que los hombres se maravillaban. ¿Quién es este hombre que enseña así? Cristo tenía autoridad para dar vida. Puede ir conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer unos versículos para ver el despliegue de poder y autoridad de Cristo. La autoridad molestaba a los líderes judíos. Juan capítulo 5, versículo. Vamos a leer desde el versículo 15 para... Y dice:
el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Jesús era el que lo había sanado. Se recuerda que los judíos no permitían que nadie sanara a alguien. Bueno, no es que fuera común, pero ellos estaban ciegos a tal punto que preferían guardar el día de reposo antes que hacer el bien a un ser humano. En este caso, el hombre fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta iban y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús ya les había dicho, en su rebeldía, ¿se recuerdan de Jonás? Alguien más grande que Jonás está acá. ¿Se recuerdan de Salomón? Alguien más grande que Salomón está acá. Aún alguien más que el templo. Porque el Señor es el dueño del día de reposo. Jesús manifestaba su autoridad no sometiéndose a los judíos y a sus reglas tradicionales y caprichosas que miraban más aspectos tradicionales absurdos antes que la compasión y la verdad y el verdadero amor a Dios. Versículo 18, ahí donde estamos, dice: por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estaba tomando la posición de máxima autoridad al hacerse igual que Dios. Porque lo era. Versículo 18 nos empieza a hablar acerca de la autoridad de Cristo Jesús. Entonces Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. La doctrina de la Trinidad nos enseña que las perfecciones de Dios habitan igualmente en cada persona, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que el hombre que tenían haciendo estas cosas era Dios mismo. Y todo lo hacía igualmente. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo tiene autoridad para dar vida, igual que Dios el Padre. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cristo tiene autoridad para dar juicio a los hombres, igual que Dios. ¿Se dan cuenta lo importante que es entender la autoridad de Cristo? Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El Hijo merece la misma honra que el Padre, porque Él tiene toda la autoridad. Él es soberano. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora
y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Cristo no podía hacer nada de su propia cuenta. Él hacía todo en conformidad a la voluntad del Padre. Y el Padre entregó todo en sus manos. Y podemos recorrer los evangelios, el evangelio de Juan, Marcos, Lucas, Mateo, y ver la autoridad expresada y manifestada del Hijo de Dios en cada una de sus señales y de sus obras. Es importante entender que Dios, como creador, es la máxima autoridad, y que esa autoridad la tiene el Hijo de Dios. De igual manera, nuestro Señor y Salvador. Me temo que uno de los fallos más grandes en la iglesia evangélica a la hora de proclamar el evangelio es que pretenden que la gente acepte el evangelio cuando nunca le han explicado que hay un Dios creador que está sobre toda autoridad sobre el hombre. Y lo dejan a opción. Esto lo podemos reconocer que aún en cualquier empresa, en cualquier organización, en una escuela, hay una máxima autoridad. En una empresa, sea la que sea, siempre va a haber una máxima autoridad, y quizás haya una jerarquía, pero siempre hay una autoridad. Aún en la sociedad, Romanos 13 nos dice que Dios ha establecido autoridades para que podamos vivir en paz. La ausencia de la autoridad causaría un caos en la sociedad. ¿Sí? De hecho, lo han intentado hacer acá. El punto es de que tenemos que entender, amados hermanos, que cuando quitamos el aspecto de autoridad del evangelio, estamos quitando un fundamento. Porque si no existe autoridad, entonces ¿a quién yo voy a entregar cuentas? Pero si Dios es creador, quiere decir que Él es la máxima autoridad. Y si Él es la máxima autoridad, yo voy a ser responsable por cada uno de mis actos, tanto por rechazarlo a Él como de recibirle, obedecerle. Y este es el dilema que nos presenta Mateo con estos líderes judíos. Y lo que podemos ver en este texto que leímos son dos elementos importantes de la autoridad de Cristo. Uno, el hombre siempre desafía la autoridad de Cristo. Y número dos, Cristo siempre establece su autoridad. ¿Por qué es importante reconocer entonces la autoridad de Cristo? Porque si no reconocemos la autoridad de Cristo, nunca vamos a creer en Él, y lo vamos a ver en el texto. Nos dice el versículo 23 que cuando llegó Jesús al templo, había purificado el templo, venía en camino a Jerusalén de nuevo. En el proceso de llegar de Betania al templo, se encuentra con la higuera que era falsa y le pronuncia el juicio,
Y ahora llega al templo y los principales y sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron y se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Qué era lo que Jesús enseñaba? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, nos enseña que lo que Jesús estaba haciendo era proclamando el Evangelio del reino. Lo que los líderes espirituales tenían que hacer y no estaban haciendo, Jesús lo estaba haciendo. Él estaba proclamando el Evangelio. Estaba proclamando el reino de Dios. ¿Se recuerda cómo empezó el ministerio de Cristo? Después de la tentación, empieza su ministerio diciendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Él estaba enseñando, proclamando el evangelio del reino. Cuando estos judíos, que no era la primera vez, en ocasiones ellos mandaban grupos de rabinos o escribas que eran los más entrenados o más equipados en la ley para contender con Jesús y cuestionar y pedirle una señal, y lo hacían con el propósito de encontrar en él un error y así poderle dar muerte antes de tiempo. Ahora ellos, viendo el conflicto frontal de Jesús con ellos, llegan al centro del problema, y era la autoridad. Y podemos ver casi un elemento sarcástico en la pregunta de los líderes judíos, porque ellos lo dicen diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? En realidad ellos no estaban buscando una respuesta para satisfacer alguna duda genuina que ellos tuvieran, sino que en realidad lo que ellos estaban diciendo: oye Jesús, lo que acabas de hacer, acabas de tirar a los cambistas del templo, nos acabas de arruinar el negocio, acabas de empezar a hacer sanidades y estás enseñando aquí en el templo, ¿y con qué autoridad haces eso? Ni nosotros te hemos puesto en ese lugar. Ellos en realidad no estaban buscando arrepentirse como una pregunta genuina de decir: queremos investigar, indagar si verdaderamente este es el Hijo de Dios. No, ellos estaban diciendo: que nosotros sepamos, Jesús, tú no has pasado por la escuela de los fariseos, tú no has pasado por el Sanedrín. Nadie te ha ordenado a ti para enseñar acá. Nadie te ha ordenado a ti para purificar el templo y hacer las cosas que estás haciendo, que están dañando nuestra autoridad. Desafortunadamente, el hombre es tan ciego que piensa que puede contender por autoridad con Dios. Y siempre pierde. Siempre pierde. ¿Quién le ha dado consejo a Dios? El Salmo 90 dice: oh Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que existiesen los montes, allí estabas tú. ¿Qué hombre puede decir eso? ¿Qué hombre puede decir que tiene autoridad para dar vida? Para poner su vida y tomar su propia vida? Ninguno. ¿Qué hombre tiene autoridad para perdonar pecados? Ninguno. ¿Qué hombre tiene autoridad para controlar la creación? ¿Qué hombre tiene autoridad para someter el mundo espiritual? Ninguno. Y sin embargo el hombre contiende con Dios. ¿Y con qué autoridad haces estas cosas?
¿Y quién te dio esa autoridad? Jesús sabía el corazón de ellos. Juan capítulo 2 nos dice que él no necesitaba que le dieran testimonio del hombre porque él sabe lo que hay en cada corazón del hombre. No hay un pensamiento oculto en el corazón del hombre, en la mente. Él sabe las intenciones. El hombre pretende engañar y manipular, pero Dios conoce el corazón. Jesús, con autoridad y sabiduría, le respondió y les dijo: yo también, versículo 24, yo también os haré una pregunta, y les pone una condición: que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. La sabiduría de Cristo, ¿no? Cuando llegaban los judíos y le decían: danos una señal de que eres el Mesías, dinos si tú eres el Mesías y ya, y creeremos en ti. Nunca se sometió a los caprichos pecaminosos del hombre. Y en esta ocasión no fue la excepción. Les pone una condición y les dice: ¿quieren saber con qué autoridad yo hago esto? Pues yo también les haré una pregunta, y si ustedes me la contestan, entonces yo también les voy a contestar con qué autoridad hago esto. Y los lleva de regreso a Mateo 3, al principio del Evangelio de Juan, y les hace la pregunta: ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? La frase del cielo significaba: ¿era de Dios o era de los hombres? El Evangelio de Juan queda claro y establecido que Juan era un hombre enviado de Dios. No él era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Era muy establecido entre los judíos de que Juan el Bautista era un profeta de Dios. Y sin embargo, los fariseos, ¿qué hicieron? No lo aceptaron. Era el que precedía a Jesús. Nació antes que Jesús, empezó su ministerio antes que Jesús y murió antes que Jesús. Pero siempre apuntó a Jesús. Entonces Jesús les hace esta pregunta a estos líderes, principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Era un concilio. Se habían unido los más sabios, los que tenían más autoridad. Y les hace la pregunta: ¿de quién? ¿De dónde era el bautismo de Juan? En otras palabras, Jesús le está diciendo: ¿con qué autoridad Juan bautizaba? ¿Con la autoridad de Dios o la autoridad de los hombres? Y ellos, escuchen la actitud de estos hombres hipócritas, que quedó revelado en estos versos su falsedad. Ellos no actuaron genuinamente. Ellos actuaron como es obvio de los rebeldes, de los falsos profesantes. Ellos no fueron y dijeron: mira, analicemos esto y pensemos y contestemos genuinamente. Ellos no estaban interesados en la verdad. Vea la respuesta de ellos. Mateo dice que ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá entonces: ¿por qué no creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a las multitudes, porque todos tienen a Juan por profeta. Jesús los encierra. Los encierra de una manera tan ridícula y vergonzosa,
A tal punto que los líderes, los que se supone que eran maestros de la ley, dicen, no sabemos, Señor. No sabemos. No sabemos. ¿Qué tanta humillación pudo haber recibido un hipócrita para aceptar que no sabía? Y no era que no sabía, pero prefirió decir que no sabía a reconocer la autoridad de Juan el Bautista, que era un enviado de Dios. Porque la implicación de reconocer a Juan el Bautista como un enviado de Dios era reconocer la autoridad de Cristo como un enviado de Dios. Y eso nunca lo iban a aceptar. Esa es tal la ceguera de los hombres que aman más su religión que la verdad. Siempre harán cosas incoherentes, harán cosas contradictorias, cosas que quizás hasta los humillan, pero nunca cederán a Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es el rechazo frontal a Cristo, al Evangelio. Ellos estaban interesados en la verdad. Cada hombre que tiene un corazón y una mente deseosa de la verdad, cada vez que es corregido y que entiende la verdad, está dispuesto a abandonar el error y aceptar la verdad de Dios y perseguirla. Aunque esto es un conflicto frontal con los líderes, esto tiene una aplicación tanto a nivel de iglesia, a nivel de liderazgo y a nivel individual del creyente. Y creo que esto nos debería de llevar a cuestionar nuestro cuestionamiento de la autoridad de Cristo en nuestra vida. Alguien diría, no, pastor, yo nunca haría eso de cuestionar la autoridad de Cristo en mi vida. Y posiblemente no hemos meditado que muchas veces, cada vez que violamos la palabra de Dios y que no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice que es la máxima autoridad, estamos cuestionando la autoridad de Cristo sobre nuestra vida. Las iglesias que quieren hacer todo a su forma y no conforme a la palabra de Dios, están cuestionando la autoridad de Cristo sobre la naturaleza de la iglesia, su funcionamiento y su forma de adorar. Y eso no es honrar la autoridad de Cristo, es cuestionarla y decir, mira, a mí me gustan luces y neblina en el púlpito. ¿Sabe lo peor de eso? Es de que hay líderes que han enseñado a la iglesia a pensar así, si es que podemos llamarle a algunas iglesias, ¿no? Los líderes enseñan esa clase de menosprecio de la autoridad de Cristo sobre la iglesia y por lo tanto la iglesia empieza a pedir las cosas que no son en conformidad a la palabra de Dios, sino conformidad a su deseo. Entran las personas a la iglesia y dicen, me gusta, pero ando buscando un tipo de música. Me gusta, pero aquí predican 60 o hasta 70 minutos. Me gusta, pero no me gusta la seriedad de corbata y sacos. Por favor, no, yo quiero un pastor con chores y sandalias. Eso es menospreciar la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Hay un menosprecio por la autoridad y la dignidad del evangelio. Y todo empieza con el menosprecio de la autoridad de Cristo. Por otro lado, individualmente,
cuánto nosotros debemos de tener cuidado, amados hermanos, de no menospreciar la autoridad de Cristo en nuestra vida si verdaderamente somos creyentes. Cada vez que yo decido tomar mi camino y mi rumbo y que va en oposición a lo que la Escritura demanda de nosotros como creyentes, estoy menospreciando la autoridad de Cristo sobre mi vida. Cristo nunca te va a aparecer a la par y te va a decir, te dije que no hicieras esto. Él te ha dejado su palabra. Sed santos, porque yo soy santo. Ámense los unos a los otros. Perdónense sus ofensas los unos a los otros. ¿Qué te está pidiendo Cristo? Con autoridad, no como sugerencia. La palabra de Dios no son sugerencias, sino son mandatos, porque es autoridad de Dios. Y esto no debe de ser una carga obedecerlo. O sea, cuando hablamos de obedecer la palabra es una carga, ahí hay algo malo. ¿Se recuerda lo que nos enseña el comentarista Pérez Míos? Que él dice que el creyente no hace la voluntad de Dios por obediente, sino por nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza, Colosenses 3. Por eso podemos ver las cosas de arriba. Desear las cosas de arriba, poner nuestros pensamientos en las cosas de arriba. No debemos caer en este error. Y aunque esto, decía una vez más, es una aplicación directa al liderazgo espiritual y decayente de Israel, y que se aplica a la decadencia espiritual en las iglesias ahora de parte de sus líderes, es también aplicable para cada persona que se opone a la autoridad de Cristo en su vida diariamente. Ellos discurrían diciendo, si decimos del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud. Otro aspecto tan importante de ver, que el hombre que no reconoce la autoridad de Cristo y que no ama la autoridad de Cristo, todo lo que hace siempre lo va a hacer por temor al hombre. Nunca se va a presentar porque ama a Cristo de una manera, sino porque teme que el hermano no piense de la forma que verdaderamente soy de mí. Entonces no voy a hablar la verdad, no me voy a presentar como soy. Eso puede ser por vergüenza o por lograr algo de alguien. Pero eso es hipocresía, es falsedad. Eso era exactamente lo que estos hombres estaban haciendo. A ellos no les interesaba la verdad, por eso dijeron, si decimos que era de Dios, Él gana. Si decimos que era de los hombres, la gente nos va a matar. Eran hipócritas, tenían una profesión falsa, no estaban interesados en la verdad, no estaban interesados en la autoridad de Cristo. Jesús en el versículo 27 les responde y les dice, después de que ellos dicen, perdón, en el versículo 28, después de que ellos le dicen, no sabemos, Él les dijo, absolutamente sin titubear, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué? Era inservible. Ellos estaban jugando. Pero ahora viene la parábola, y ya que no quisieron contestar,
Les hace una parábola en donde no les revela la verdad completa, pero que la tienen que contestar. Y les dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy a la viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré, Señor, y no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Claro que el primero. Y justamente después de que ellos respondieron así, Jesús les dice, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Boom. ¿Quiénes son? ¿Quién es el primer hijo? ¿A quién representa? A los pecadores, a los publicanos, a las rameras, a las prostitutas, a los desleales. Si habían miembros de la sociedad más detestables para los judíos, eran las prostitutas y los publicanos. Los publicanos eran traidores a la patria y a los judíos porque se unían con los judíos para oprimir al pueblo. Les cobraban impuestos y hasta les ponían cargos extras para ellos ganar más. Básicamente el gobierno romano les decía, ustedes tienen autoridad para cobrar impuestos y cobren lo que ustedes quieran, ustedes deben esta cantidad. Era un negociazo. Es por eso que la conversión de Mateo, el evangelista, el publicano, es grandiosa. Estos publicanos eran detestables, abusaban a la gente, eran rechazados por los judíos, eran considerados traidores y inaceptables espiritualmente para el pueblo de Israel. Y por otro lado, las mujeres prostitutas eran vistas como sucias, de lo más bajo, a tal punto que vivían solas, fuera quizás de la ciudad. Y entonces, un maestro de la ley, un anciano, un escriba, se miraba acá arriba y a un publicano acá, a una prostituta acá, lejísimos. No solamente era con ellos, sino era un desprecio a los gentiles, a quienes ellos le llamaban perros. El encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, donde la mujer se sorprende, le dice, tú siendo judío me pides a mí de beber, siendo que yo soy una mujer samaritana. La división era clara. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con ellos? Jesús los reprendió de una manera tan fuerte que para ellos no fue lo más bonito. ¿Por qué? Porque ellos, aunque decían, sí Señor, yo haré, no hacían. Pero los publicanos y las rameras, los pobres y los enfermos que decían al principio no, sí hacían. Jesús les da
como decir, el último tiro de gracia cuando les dicen en el versículo 31 en la segunda parte: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino antes que vosotros. ¿Sabe que la imagen es, si ustedes piensan que van con todo su conocimiento, sus vestiduras y la majestuosidad de su templo y la posición y la admiración de la gente, si ustedes piensan que van a la delantera a entrar al reino de Dios, sepan que ustedes van hasta atrás y que las prostitutas y los publicanos van enfrente de ustedes. Hay dos formas en las que podemos ver eso. Una es, si estos están perdidos por ser traidores, inmorales, mucho más ustedes, porque están detrás de ellos, no importa qué pinta de religiosidad se pongan. No importa, aunque vayan a la iglesia domingo a domingo, aunque se pongan un saco, corbata, se bañen bien, no. Aunque conozcan la Biblia de la A a la Z, si no produce una profesión genuina, ustedes van de último. En otras palabras, es como que Jesucristo le está diciendo: tienen más posibilidad de entrar en el reino de Dios los pecadores y no ustedes, hipócritas religiosos. Y desde esa perspectiva podemos ver que aparentar o creerse religioso es contraproducente si no está produciendo el fruto debido en la vida del creyente. Jesús lo dice. Doctores de la ley, ancianos, líderes de sinagoga, consejeros del pueblo, a la cola. Su profesión es falsa. Y como hemos dicho, la necesidad, el dolor del pecado hace un hombre más receptible a la verdad de Dios que el engreído religioso, que sabe o piensa, que está bien porque hace el ABCD del cristianismo. Eso fue lo que Jesús hizo. Las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Y versículo 32 da la razón Jesús con ese por qué. Y le dice: porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creíste. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? No sean hipócritas. Ustedes saben que Juan vino de parte de Dios. Ustedes saben que Juan vino de parte de Dios en camino de justicia. ¿Y cuál fue el pecado de ellos? Y ustedes no le creísteis. Por eso es que las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios, porque ellos creyeron y ustedes no. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vea lo que les dice en la última frase: y vosotros, viendo esto, viendo que en el ministerio de Juan el Bautista venían los pecadores y se arrepentían, y que eso debió de llevarlos a un arrepentimiento, ellos viendo estas cosas fueron testigos, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Y por eso no creían a Jesús.
¿Por qué? Porque Juan, de todo lo que Juan el Bautista hacía, ¿qué era lo que tenían que creer los hombres? ¿Su ministerio? ¿O su reputación de ser un profeta extraño? Que de hecho había pasado más de 400 años que no había habido un profeta en Israel, y esto era sorprendente para el pueblo porque Dios estaba hablando otra vez. Pero ¿qué era lo que debíamos de creer de Juan el Bautista? ¿Qué era lo que debían de creer, ellos de Juan el Bautista? Esto: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí viene uno después de mí, que era antes que yo, del cual no soy digno ni siquiera de atar las sandalias. O sea, creerle a Juan el Bautista era creer en el Mesías, porque ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y ellos no lo hicieron. En conclusión, no creer al mensaje de Cristo trae condenación. Pero ¿cómo evita el hombre la condenación? Con esto concluyo. En la parábola vemos claramente lo que Jesús les dice. Versículo 29, él respondió y le dijo: no quiero. Pero después, ¿qué? Arrepentido fue. Y luego, versículo 32, nos dice que cuando Juan vino, estos hombres no creyeron. Pero ¿quiénes creyeron? Las rameras, los publicanos. ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola y este texto del día de hoy? Que un verdadero reconocimiento de la autoridad de Cristo como Señor y Dios produce fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Si tu evangelio no ha producido una confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, no solamente como Salvador, sino como Señor de tu vida, tenemos que analizar eso. Un reconocimiento de la autoridad de Cristo produce fe y arrepentimiento. ¿Cómo se demuestra la fe? Creyendo en Cristo Jesús. ¿Y qué produce eso? El abandono de nuestros pecados. El abandono de nuestra vieja manera de pensar. De hecho, el menospreciar la autoridad de Cristo es la razón por la que muchos hombres se condenan. Porque no pueden llegar a fe, ni mucho menos a arrepentirse. Pero si reconocemos que Cristo es la máxima autoridad y que Él es el único salvador del hombre y que Él es el único que puede perdonar mis pecados, va a despertar fe y un rechazo profundo de mis pecados, abandonando los actos pecaminosos para empezar actos de justicia. Eso es.
El tema de la autoridad de Cristo es tan importante. Una vez más, la razón por la que muchos hombres se condenan hoy es por su menosprecio de la autoridad de Cristo. Nunca llegarán a fe y arrepentimiento. Y a nosotros, como creyentes que estamos seguros en Él, por lo menos tenemos que analizarnos y hacernos un autoanálisis y decir: Señor, ¿estoy desafiando tu autoridad en mi vida o la estoy aceptando totalmente como es debido? Gracias, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, reconociendo, Señor, de que nosotros no podemos hacer nada tampoco de nosotros mismos. Señor, la única forma en la que nosotros podemos obedecer, Señor, y reconocer tu autoridad es gracias a la gran salvación que nos has dado, Señor. En esta tarde, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que quizás han estado debilitados en su fe, quizás a punto, Señor, de desafiar la autoridad tuya a través de la Escritura en sus vidas. Pero te pido que les des fortaleza, Señor. Porque un distintivo de un verdadero creyente, Señor, es que te obedece, te reconoce, te ama, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a ser esa clase de creyentes. Sabemos que tú nos has bendecido de una manera sobreabundante, Señor, dándonos la salvación, dándonos tu palabra, dándonos, Señor, tu Espíritu Santo y dándonos la preciosa iglesia, Señor, en donde nos santificas y nos animas a través de la palabra y la exhortación los unos a los otros, Señor. Te pedimos, Señor, que esta semana sea una semana en la cual meditemos en tu palabra y entreguemos todo aquello, Señor, que hemos estado reservando para nosotros y que no hemos permitido, Señor, que tu autoridad gobierne completamente en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Danos la fortaleza y la sabiduría para hacer esto en el nombre de Jesús. Amén.